Estás a punto de entrar en Psicotertulia. Entre cada palabra, un poco de psicología. Un poco de psicología. Damos inicio en este podcast para el año 2025 con temas diversos a la psicología, pero que realmente nos invitan a una reflexión y a un buen ejercicio para hacer de la psicología como campo del conocimiento científico y aplicado para Colombia y el mundo contemporáneo frente a temas que realmente muy poco trabajamos. Justamente para este primer podcast del año 2025 tenemos una invitada especial muy importante para nuestra comunidad académica. Y quién mejor que la doctora Catalina Gómez, que nos acompaña en este momento tan especial, nos podamos encontrar en un diálogo frente a esos objetivos del sostenible del milenio, que tiene que ver con el número 2 justamente, que es hambre cero. Doctora Catalina, buenos días. Buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar acá para hablar precisamente de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, ¿cierto? Y este segundo, que es el de hambre cero, que nos interesa a toda la población y que muchas veces he tenido que responder la pregunta de por qué un psicólogo trabaja en hambre cero, y creo que espero poder hacer una buena, elaboración para dar respuesta a esta pregunta en este podcast de hoy. Aquí no hay respuestas simples, solo preguntas intrigantes. Esto es Psicotertulia. Psicotertulia. Justamente el contenido del ejercicio es poder encontrar un puente de diálogo entre esos temas donde realmente muy poco se ha trabajado desde lo psicológico, pero que a la luz y a la opinión pública, por ejemplo en tu caso tan especial, pues realmente encontramos algo por hacer, ¿cierto? Uh-huh. Y como tú muy bien lo mencionaste frente a ese objetivo, el número 2, hambre cero, te hemos invitado para el día de hoy en ocasión también a tu investigación que hiciste de tu tesis doctoral y que efectivamente nos puede dar unas luces impresionantes en torno a ello. Rápidamente, doctora Catalina, cuéntanos sobre tu tesis doctoral, ¿cómo fue? Listo, bueno, mi tesis doctoral se titula Análisis del proceso de configuración del hambre en la región nororiental del Cauca, el caso de INSA. Uh-huh. Digamos que el desarrollo de esta tesis descubre o visibiliza más que descubre, ¿cierto? El rol de las políticas públicas, no solamente a nivel local, nacional, sino también internacional, en relación con la consecución o no consecución de este objetivo de hambre cero. Pudimos, digamos, cuando digo pudimos, es que no es una investigación que solamente yo lleve a cabo, sino que tengo que dar reconocimiento a la comunidad con la que trabajé del municipio de INSA, tanto la comunidad campesina, ¿cierto?, con la asociación campesina de INSA Tierra Adentro, como con la comunidad NASA, específicamente con la asociación Juan Tama, que es la asociación de cabildos de allí de INSA, que son los que me permitieron, digamos, visibilizar, ¿cierto?, estas responsabilidad que tienen las políticas públicas para que se dé estas cifras, digamos, de hambre. Pero entonces, acá una de las cosas es, por ejemplo, ver que el hambre no solamente es la no disponibilidad de alimentos, sino que muchas personas están en condición de hambre, pero también están en sobrepeso. Me explico. Debido a los cambios en las dietas o en la cultura alimentaria, me gusta llamar más cultura alimentaria que dietas, las personas en la actualidad están consumiendo muchos alimentos que no necesariamente son nutritivos. Entonces puede que estén dentro de un peso idóneo, ¿cierto? Que no estén, digamos, de bajo peso, etcétera, pero que no estén teniendo una nutrición adecuada, por un lado. Y por otro lado es el desarraigo cultural, precisamente de esas tradiciones respecto a la cultura alimentaria, que era lo que yo venía hablando. Entonces, cosas que se han dejado de consumir porque se han dejado de cultivar precisamente para dar respuesta a algunas políticas públicas, ¿cierto?, respecto a la producción de ciertos cultivos, porque no necesariamente tengo que llamarlos alimentos. Ejemplo, una de las cifras, digamos, para cuando a uno se nos presentan las cifras respecto a la posibilidad de hambre, es cantidad de hectáreas producidas, ¿cierto?, o que tienen producción,
agrícola sobre el número de habitantes. Sin embargo, allí entran hectáreas, por ejemplo, del café, que el café es un producto de exportación que nos identifica a nosotros como país, que yo no voy a quitar eso, pero el café no es un alimento. ¿Sí? O la caña, ¿cierto? De azúcar. Entonces, resulta que la caña de azúcar, uno, no es un alimento, y dos, la gran mayoría no se utiliza para producir azúcar realmente, sino para producir bioetanol. Lo mismo el maíz. El maíz, aunque el maíz sí es un alimento, cerca del 70% del maíz que se cultiva se destina es para alimentación animal, que pues estamos hablando de vacas, pollos, cerdos, ovejas y demás. Otra, por ejemplo, que es muy cultivado a nivel nacional es la palma de aceite, que tampoco es un alimento. ¿Listo? Pero adicionalmente tenemos otros problemas, y es que los que sí se dedican a cultivo de alimento, por ejemplo, las grandes hectáreas que hay de cultivo de piña en llanos orientales o los frutales, sobre todo pues digamos en el área andina, etcétera, cerca del 80% se va para exportación. Entonces a Colombia solamente se le está quedando cerca del 20% de todos esos alimentos que se producen. Sin embargo, la cifra es todas las hectáreas sembradas sobre los habitantes. Entonces, según esa cifra, nosotros no estamos, digamos, en un riesgo alto de sufrir hambre como país, pero viendo, digamos, todas esas políticas que está la exportación, que yo entiendo que se requiere para el avance de la economía y demás, pero se están dejando, o digamos que se cuentan en términos de cubre las necesidades de la población del país, pero no se quedan en el país, sino que salen a otros países, ¿cierto? Y esto ha hecho además que se cambien los cultivos o se privilegien ciertos cultivos sobre otros. Ejemplo, en Colombia la pitaya no es nativa de Colombia, ¿sí? Pero uno ve en el mercado pitaya como fruta, etcétera, se exporta además esta fruta porque se da muy bien en nuestro país, pero ha ido desapareciendo otras frutas que sí son nativas. Por ejemplo, la chirimoya, por ejemplo, el anón, por ejemplo, el níspero, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque se está privilegiando esa demanda de otros países respecto a ciertas frutas. A partir de esta pequeña reflexión que tú nos compartes, creo que sale como a la luz pública dos grandes conclusiones. Número uno, que de pronto confundimos el término hambre ante posiblemente una escasez, y a partir de tu reflexión nos invita a pensar que el hambre no siempre involucra escasez. Vemos la riqueza que puede tener el territorio colombiano con diferentes demandas de alimentos, por ejemplo, y eso pensaría que, como tú muy lo acabaste de decir, estaríamos completamente lejos de poder tener un desabastecimiento nacional gigantesco, por ejemplo. Sin embargo, creo yo que nos falta mucho conocimiento también para comprender esos alcances. Yo particularmente desconozco muy bien sobre los pisos térmicos de Colombia en función de la producción agrícola, por ejemplo, pero creo yo que con tu reflexión que nos invitas o nos comparten en este importante espacio, es comprender que efectivamente lo primero que debemos tener como base es justamente ese conocimiento de lo que tenemos y qué significa. Ante el objetivo número 2, que como tú muy bien lo dijiste, hambre cero, pues realmente es comprender que el hambre no siempre involucra escasez. O si me equivoco, me corriges, por favor. Invita también a pensar qué tenemos y cómo es el manejo adecuado de esos recursos que podamos concebir como alimentación. Importante el café. Yo pensé que el café era un alimento. No, mira que no. El café no es un alimento, inclusive hace parte también de lo que puede ser parte de algunas dietas o algo parecido, pero fíjate que no. Y eso me invita a pensar en la siguiente pregunta que te quiero formular, y la siguiente. Eso que tú nos acabaste de compartir obviamente es muy importante en el ejercicio de conocer la realidad en un punto estratégico para Colombia como es el tema del agro, de la alimentación puntualmente hablando. Mi pregunta siguiente es, ¿cómo yo puedo vincular ello a un escenario de diálogo donde quizás nunca se ha tenido como una inclusión específica como lo es en la psicología?
¿Cuál sería ese puente o esos puentes donde yo pueda generar un diálogo, diría yo, con otros saberes, por ejemplo, pero que involucre y que invite a la psicología? ¿Cuál crees tú que podrá ser ese puente o esos puentes entre este tema tan puntual, hambre cero, por ejemplo, con el tema de psicología? Yo creo que muchos de los campos aplicados de la psicología deberían interesarse más por estos procesos, ¿cierto?, de la alimentación, ¿listo? De todas las políticas alimentarias en general a nivel mundial. ¿Y por qué digo a nivel mundial? Porque lo mundial la agroindustria, ¿cierto?, es manejada o digamos que las políticas no se dictan en un país, sino que se dictan sobre todo en organismos multilaterales. Y esas políticas alimentarias afectan a nuestro país. Como ya lo traté de denunciar, aunque no lo hice, digamos, completamente, pero pues sí está afectando el estado, digamos, nutricional, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, y una nutrición deficiente, ¿cierto? Una ingesta no calórica, porque no es cuestión de calorías, sino es cuestión de nutrientes deficiente, pues hace que un niño, niña o adolescente no tenga un adecuado desempeño escolar. Y después, además, ese desempeño escolar no solamente está muy relacionado con la capacidad de atención, sino también está relacionado con la capacidad de control emocional, ¿sí?, o de gestión de las emociones, porque recordemos que el funcionamiento de nuestro cerebro se requieren ciertas bases o insumos químicos para la elaboración de los químicos que se requieren, ¿cierto? Entonces, proteínas, etcétera, para los neurotransmisores y demás, ¿listo? Y esto está también en relación con la gestión emocional. Entonces, muchos comportamientos agresivos están muy relacionados precisamente con la calidad de alimentación. Entonces, aquí no estamos hablando solamente del campo de la salud, de la psicología educativa, sino también entramos a hablar del campo de la psicología clínica, ¿cierto? Pero también está el campo de la psicología del consumidor, ¿sí? Entonces, a nosotros la psicología del consumidor, pues obviamente elabora todo un estudio. Yo no estoy muy relacionada con la psicología del consumidor, sé lo básico, pero pues ellos se dedican al estudio precisamente de lo que consumimos, cómo lo consumimos y cómo hacer para que se consuma, ¿cierto? Y entonces esta psicología, digamos, no puedo decir que los psicólogos a nivel nacional se hayan dedicado a eso, pero sí a nivel internacional se nos ha vendido, por ejemplo, que los alimentos superprocesados equivalen o dan, digamos, la misma carga de nutrientes que alimentos frescos. Entonces, estos alimentos instantáneos, etcétera, se supone que dan los mismos alimentos que un alimento fresco. Por ejemplo, se nos vende que estas bebidas de rehidratación, ¿cierto?, tienen pues que supuestamente las sales necesarias, bla, 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 los químicos como el potasio, etcétera, para rehidratarte. Lo mismo tiene el agua dentro de un coco. E incluso un coco sale más económico que una botellita de estas sales o bebidas de rehidratación, ¿cierto? Pero la psicología del consumidor nos lleva a consumirlo súper procesado, ¿listo? Alimentos súper procesados en general. Incluso hubo una gran polémica para el año 2021 precisamente por el etiquetado, ¿cierto? Que porque esto iba a reducir el consumo de ciertas cosas, cuando tú te enteras que un alimento está rico en grasas trans, exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de edulcorantes, porque incluso lo que venden como saludable es porque le quitan el azúcar pero le meten edulcorante, pero todos en general son alimentos superprocesados. Claro, son las grandes industrias y yo comprendo que eso afecta a la economía, ¿cierto? O el crecimiento económico, pero pues también está afectando la nutrición, porque es como equiparar, o por ejemplo, cosas como tómate un jugo que contiene fruta y resulta que las frutas no deben consumirse en jugo, ¿cierto? Porque se requiere demasiada fruta para conseguir un vaso, ¿cierto? Y se quita la fibra.
Entonces solamente se está consumiendo los azúcares que vienen en la fruta, ¿cierto? Pero la fibra, que es muy necesaria para el adecuado funcionamiento del organismo, se quita en el momento en que se licúa, ¿cierto? Y eso solamente estoy hablando del jugo de la casa. Imagínate el jugo ultraprocesado que te dicen que tiene no sé cuánto porcentaje de fruta, que realmente es mínimo porque casi todos tienen máximo 20%. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de la psicología del consumidor. Entonces ya llevamos 3 campos: la psicología educativa, del pensarse qué está pasando con todas las, digamos, lo alimentario en estos niños, niñas y adolescentes, o incluso adultos, si estamos hablando de la educación superior, y esto pues va también encaminado a todo lo que tiene que ver con procesos básicos, psicológicos básicos, que allí entra la emoción, la atención, etcétera. Psicología también clínica, ¿cierto? O sea, no solamente la psicología de los procesos básicos, sino también la psicología clínica, y estamos hablando también de la psicología del consumidor, ¿sí? Entonces, y pues también podríamos allá entrar también a todo lo que tiene que ver con la psicología del desarrollo, qué está pasando, digamos, los psicólogos nos dedicamos, digamos, como a cuáles son esos procesos del desarrollo cognitivo, del desarrollo físico, del desarrollo socioemocional, pero pues realmente poco nos centramos en sí, qué cosas están de base o están detrás de, y cuáles son los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que están detrás de. Entonces, cuando digo ese están detrás de, es no solamente la falta del alimento, sino el cómo te estás alimentando, con qué te estás alimentando, cada cuánto te estás alimentando. Detrás de todo lo que haces hay un sentido. Esto es Psicotertulia. Eso que tú mencionas, doctora Catalina, me invita a quizás la penúltima pregunta que te quiero formular el día de hoy, y la siguiente. ¿Qué tan consciente la psicología colombiana de este escenario, de esta realidad, de este fenómeno, si se puede llamar así, de la importancia, llámese, del hambre, nutrición, alimentos o sus derivados, como posiblemente un campo de investigación para la psicología en Colombia? ¿Qué tan consciente la psicología en nuestro país frente a esa realidad que muy pocas veces se discute, muy pocas veces se analiza, pero que a la luz de lo que tú mencionas en este momento resulta ser importante? Quizás no solamente para el consumidor, educativa, clínica u otras, sino para la psicología como ciencia, como profesión. ¿Qué tan conscientes estamos hoy en día frente a eso? Acá voy a retomar lo que dije al inicio, y es, siempre me han preguntado que por qué un psicólogo estaba investigando sobre hambre, que qué tiene que ver la psicología con el hambre, ¿cierto? Y en este momento todo lo que te he dicho o lo que anteriormente he hablado es precisamente una reflexión que surge posterior a mi investigación. Es una investigación que no es, mi doctorado no es en psicología, mi doctorado es en salud pública, y en efecto está muy ligado a la salud pública. Me interesaba, digamos que el interés por investigar esto surge por un trabajo que hacía yo desde la psicología comunitaria con una comunidad de personas campesinas, ¿cierto?, que empezaron a ver afectada su calidad de vida respecto precisamente a las regulaciones de las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Y entonces ahí empezó y surgió como mi interés y mi pregunta, pero nuevamente era desde la salud pública, ¿cierto? Pero años posteriores ya, en este momento puedo decir ya, después de unos 3, 4 años de haber realizado la investigación, pues es cuando surge estas reflexiones sobre, mire, cómo realmente la psicología, o sea, va uno decantando digamos, esos conocimientos adquiridos y empieza a generar nuevas preguntas y nuevos intereses. Y dando respuesta a tu pregunta, yo creo que muchos psicólogos no se lo han preguntado, precisamente por eso me preguntan qué tiene que ver eso con la psicología, ¿sí? Que incluso yo también en algún momento me lo pregunté, qué tiene que ver esto con la psicología, pero bueno, acá no estoy actuando como psicóloga, sino como salubrista, ¿cierto? Pero en ese momento, claro que actué como psicóloga, y en este momento estas reflexiones de las cuales he hablado, ¿cierto?, surgen precisamente de esa psicóloga que empieza a ver conexiones con otras áreas o con otras disciplinas y que necesitamos realmente empezar a investigar allí,
y que es muy importante investigar allí. Por favor, doctora, me corrige si lo que voy a decir es o no es cierto, pero eso que tocaste decir invita a la reflexión de crear un espacio transdisciplinario frente a un fenómeno particular, el que sea, en este caso, digamos, puede ser el hambre, pero es también crear esos puentes de discusión, de encuentro, de diálogo con otros saberes, donde la psicología de pronto puede llegar a tener como un papel protagónico en la construcción de un conocimiento que sirva, en un sentido un poco más directo, para la promoción, prevención, cuidado de la salud mental, bienestar emocional o lo que sea, porque realmente, o más bien indudablemente, podemos decir que el asunto de la alimentación per se genera un cambio en las personas, un cambio conductual, emocional, afectivo o el que sea. Y eso, si lo hablamos muy socialmente, pues a todos nos pasa, a todos absolutamente nos pasa, pero como que la psicología del siglo XXI está dando como unos giros interesantes frente al análisis de pronto de fenómenos que normalmente o históricamente muy pocos han investigado, se ha hecho intervención o se ha hecho una reflexión profunda frente a ello. Y esto, lo que tú planteaste en tu tesis doctoral, que es dentro del campo de la salud pública, indudablemente genera como un diálogo o como una necesidad de decir, hombre, por favor, psicología, ¿qué podemos llegar a hacer? Y ustedes como psicólogos, ¿qué pueden aportar en el conocimiento más elemental aplicado para esos fenómenos tan puntuales? Y esto me conduce a mi última pregunta para ti, doctora Catalina. ¿Cuáles crees tú que podrán ser esas competencias que un psicólogo, por ejemplo, bien, debe tener para conocer y dar alcance a ese objetivo de desarrollo sostenible llamado hambre cero? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Pero yo creo que es las competencias que todo psicólogo debe tener más allá del conocimiento psicológico, y es la posibilidad de entablar un diálogo con otros saberes. ¿Sí? Creo que nosotros los psicólogos, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, hemos estado muy centrados en el conocimiento psicológico, ¿cierto? Y no nos permitimos la posibilidad de dialogar con otros saberes y de construir conocimiento con esos otros saberes. Creo que esa es una competencia básica, ¿cierto? Dos, que también tiene que ver con el objetivo de hambre cero, es los objetivos no son separados, que hay que darles un nombre, pero los objetivos no son separados, cada uno de los objetivos está interrelacionado. Sí, o sea, no puedo quitar el hambre cero del 1 que es el fin de la pobreza o del 3 que es la salud y el bienestar, no, o sea, no es algo que yo pueda separar como que vamos a trabajar en hambre y después dejamos el de salud porque es el tercero, no, esto, o sea, y además no es algo que sea ordinal en donde que el primero es más importante que el otro, no, simplemente hay que darle, digamos, un numeral, pero eso no significa que el 1 sea más importante que el 17. ¿Listo? Es la relación, digamos, que hay entre, no sé, esta es la competencia de yo tengo un saber que es muy importante, pero no es un saber único. Y para poder seguir generando conocimiento en mi saber como psicólogo científico, o científica que soy, ¿cierto? Pues que tengo que hablar con otros saberes, y realmente esa también fue, o digamos, una de las enseñanzas que me dejó a mí la tesis es, como psicólogo yo tengo que no ser especialista en eso, pero sí saber sobre lo que es política económica, ¿cierto? Sobre lo que es, por ejemplo, política económica y economía política, esto que son dos cosas diferentes. Sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que está pasando en la actualidad, y eso es geología, ¿sí? Que es lo del antropoceno y cómo el antropoceno está afectando el desarrollo actual, digamos, del ser humano y su relación con la naturaleza, ¿sí? Y los otros animales no humanos, etcétera. Tengo que saber, por ejemplo, que eso fue algo súper interesante, todo lo que tiene que ver con la producción, digamos, o los sistemas de producción, digamos, de alimentos, ¿cierto? Pero no solamente los sistemas de producción de alimentos, sino todo, cómo es, digamos, esas cadenas
de producción en términos generales y eso cómo afecta la vida. Conclusión de todo esto. Creo yo que amparo y protejo y celebro lo que tú mencionaste. No podemos separar los objetivos. Perfecto. Ahí no hay punto de discusión. Pero justamente ante esas pequeñas unidades de análisis como son los objetivos de desarrollo sostenible, la intención es poder como crear esos diálogos como los tengo aquí en este momento contigo para abordar una problemática que quizás muy poco se trabaja o se conoce o se le da como poca relevancia, pero que en la realidad del siglo XXI efectivamente tenemos un gran impacto y un gran alcance. Resumiendo parte de lo que tú dijiste de esos elementos, esas cualidades u otro más, creo yo que al psicólogo en Colombia, en su etapa de formación o de pronto ya en la etapa de egresado, nos falta mucho conocimiento de la política. Y sumándole a ello, específicamente hablando de la política pública. Conocemos el alcance que pueda tener, digamos, algunas normas, algunas leyes o algunos espacios de discusión también con la parte normativa, pero nos falta mucho conocimiento, efectivamente hablando, de ese marco político, llámese política pública. Desconocemos parte de ello y quizás al desconocimiento, pues como que le dejamos a un lado su discusión. Eso lo que tocaste decir, que también lo aplaudo muy sinceramente, es debemos ser responsables en el conocimiento de ese marco normativo o, por ejemplo, la política pública de un tema tan particular para mirar qué alcance o qué puedo yo llegar a aportar en el ejercicio de su diálogo, por ejemplo, y decir, bueno, desde ese escenario podemos construir estos elementos, estas unidades, esta disciplina puede aportar esto, esta disciplina puede aportar esto, y así de manera un poco más constructiva. Y tu tesis, pues obviamente fue una invitación a eso. Y no solamente eso, yo también llamaría, digamos, a los psicólogos a todo acto que un psicólogo hace es un acto ético y político. Y a la vez responsable. Claro. Responsable en toda su dimensión. Doctora Catalina, realmente este encuentro contigo ha sido muy fructífero. Creo que nos invitas a una reflexión muy precisa de conocer lo que implica el concepto hambre y sus diferentes matices de interpretación. Y por qué no decirlo, invitar a todos nuestros oyentes a que realmente hagamos un padre en el camino y poder apostar y aportar desde el saber, la crítica, el conocimiento, lo que son esos nuevos fenómenos que a la psicología puede tener un tema de intervención, de aplicación, de conocimiento, de discusión o por qué no decirlo, de formación. Detrás de todo lo que haces hay un sentido. Esto es Psicotertulia. Doctora Catalina, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy y esperamos que este diálogo sea completamente útil para todos nuestros oyentes. Muchas gracias a ti por esta invitación y espero poder seguir aportando en lo que está a mi alcance para seguir construyendo conocimiento y discusión alrededor de todos estos intereses diversos que los psicólogos podemos tener. A ti muchas gracias. A ustedes un feliz día y un fuerte abrazo. Aquí no hay respuestas simples, solo preguntas intrigantes. Esto es Psicotertulia.